Hola amigos, no sé si con ustedes sean buenos días o buenas noches, conmigo son buenas noches. Eh, esta semana me encontré escuché un tema del pastor Esteban Bora acerca de por qué sufren mucha gente inocente. Y él leyó un salmo que me cautivó mucho. Yo lo he escuchado muchas veces, lo he leído muchas veces y me cautiva, me cautivó en forma especial y quiero compartirlo con ustedes en este momento y les diré por qué. Antes de compartir con ustedes este mensaje, quiero que hagamos una oración. Padre eterno que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. En este momento vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos dirijas y nos ayudes a comprenderla. Deseamos pues que nos dirijas con tu Santo Espíritu en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, el salmo que leyó el pastor es el Salmo 73. Dice de la siguiente manera: Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los impíos de corazón. Mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte. Antes su fuerza está entera. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona. Cúbrense de vestidos de violencia. Sus ojos están salidos de gruesos. Logran con creces los antojos del corazón. Soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de lleno le son exprimidas. Dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en lo alto? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Si dijera yo, discurriré de esta suerte, he aquí habría negado la nación de tus hijos. Pensaré pues para saber esto. Es a mis ojos duro trabajo, hasta que, venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados, cuan en un punto acabaron, se fenecieron con turbaciones, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Desazonóse a la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas. Mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha, hasme guiado según tu consejo.
y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza. Este salmo me ha puesto a meditar en forma muy particular porque me pone a pensar en la situación en la cual estaba el rey David cuando escribió este salmo. No sé precisamente en qué momento de su vida lo haya escrito, pero hay algo importante que se refleja en lo que el salmista escribió. El salmista se encontraba perturbado por las cosas que él veía en los impíos, comparado con las cosas que a él, que buscaba una forma justa de vivir delante de Dios, le sucedían a él en particular. Veía cómo los impíos prosperaban, cómo sus ojos eran gruesos porque eran gordos, cómo veía que tenían salud, cómo los hijos de ellos jugaban en la calle, en la plazuela, y todos ellos tenían prosperidad. Y para el salmista era algo complicado entender cómo los impíos, a pesar de su impiedad, vivían con una apariencia de felicidad. Y cuando él ve lo que le sucede a los impíos, la forma de vivir de los impíos, él se pregunta: ¿de qué me sirve a mí vivir de la manera como estoy viviendo? ¿De qué me sirve a mí luchar por vivir de una manera justa? Vean a los impíos, vean a los injustos, sin preocuparse ellos por lo que les va a suceder. Ellos viven y hacen lo que les da su regalada gana. Ellos hacen lo que ellos piensan. Y parece que Dios no los mira. Parece que Dios no los considera, ni quiere tomar en cuenta lo que ellos hacen. Y hasta parece que los premia con la vida que ellos están llevando. Mientras que yo aquí me estoy afligiendo por no caer en pecado, por vivir de una manera justa, en fin. Pero el salmista también dice: hasta que yo entré en el santuario, hasta que, dice el versículo 17, hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Es decir, mientras que yo no voy al santuario, mientras que yo no entro al santuario, mientras que no voy al santuario, yo no entiendo el por qué los impíos viven de esta manera sin que ellos reciban un pago justo por lo que hacen. Pero cuando yo vengo al santuario, cuando yo entro al santuario, es entonces cuando yo me doy cuenta, entiendo entonces la postrimería de ellos. Es decir, es entonces cuando yo comprendo, cuando yo entiendo el fin que ellos van a tener, el futuro que a ellos
les espera. Esto para mí es muy importante porque se puede analizar de dos puntos de vista. El primero es el pensar que yo puedo vivir como yo quiero, el que yo puedo hacer lo que yo quiera sin tener ninguna consecuencia final. Algunos piensan, como los universalistas, que hagamos lo que hagamos, vivamos como vivamos, a final de cuentas todos nos vamos a salvar. Y algunos podrían preguntarse, al igual que el salmista David, bueno, ¿de qué entonces me sirve que yo me preocupe si yo vivo una vida, si he vivido mal o he vivido bien? ¿Por qué? Porque yo me voy a salvar, así haya hecho bien o así haya hecho mal. ¿Cuánta felicidad puedo experimentar yo si, al igual que aquellos impíos, yo no pensara en lo que me puede esperar a mí? ¿De qué me sirve a mí preocuparme por el futuro, que tal vez yo vaya a recibir la muerte eterna o que tenga que presentarme yo ante el tribunal de Cristo, si es que no voy a recibir ningún pago por lo que yo he vivido, por lo que yo vivo ahorita, por lo que yo vaya a hacer en el futuro? Si yo entendiese que todos se van a salvar, entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Yo buscaré la forma de ser feliz. El impío es feliz. El impío no se preocupa por lo que vive. Yo tampoco debo de preocuparme, porque a final de cuentas yo voy a salvarme. La otra contraparte, para pensar igual que el rey David, porque de esa manera, como lo veíamos ahorita, podemos pensarlo como pensaba el rey David. La otra contraparte es, bueno, si el impío y yo vamos a recibir el mismo pago, si yo, que soy un hijo de Dios, que estoy entregado a Dios y lucho y vivo de tal forma que guardo sus mandamientos, si yo voy a recibir el mismo pago que recibe el impío, entonces, ¿cuál es mi preocupación por la forma en la cual yo vivo? Si yo voy a ser condenado como es condenado el impío, entonces bien puedo pensar como aquellos que dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿De qué entonces me sirve a mí preocuparme si voy a morir y no soy salvo? O bien, si vamos a recibir la misma recompensa a todos, entonces, ¿para qué preocuparme? ¿Para qué sufrir dentro de mí? Pero cuando yo entré al santuario o cuando yo voy al santuario, cuando yo entro al santuario, es entonces cuando comprendo lo que le toca en la postrimería o en el futuro a los impíos y lo que le espera en la postrimería en el futuro a los justos. Y es entonces cuando llego a entender la realidad de las cosas y me doy cuenta si verdaderamente vale la pena luchar por llevar una vida justa o no vale la pena vivir la vida justa que estoy intentando o que en mi relación llevo con Dios. El versículo 13 dice,
verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Cuántas cosas me ha tocado sufrir, de cuántas cosas me he sentido castigado, reprendido por Dios, por la forma como yo vivo. En vano, en vano, verdaderamente en vano, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En vano lo he hecho. ¿Por qué? Porque miren cuán felices son ellos que no se preocupan de nada. Que si van a ser salvos, ¿cuál es el problema? Si van a perderse todos, al igual que yo, si todos nos vamos a perder, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿para qué me preocupo? Voy a vivir, voy como yo quiera. Total, algún día voy a morir. O bien, ¿de qué me sirve preocuparme tanto si el pago que le den al impío es el mismo pago que yo voy a recibir? Pero cuando yo voy al santuario, dice aquí, hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. ¿Por qué el salmista David dice, hasta que yo entre al santuario, voy a comprender la postrimería de ellos? Ah, mi hermano, en el santuario se expresa todo el plan de salvación. Todo lo concerniente al plan de salvación se expresa en el santuario. Allí mismo se expresa qué va a pasar con aquel que vive en una íntima relación con Dios y qué va a pasar con aquel que vive completamente alejado de Dios. Cuando yo conozco lo que sucede en el santuario, cuando yo entro al santuario, conozco lo que sucede dentro del santuario o todo lo que simboliza los rituales que se dan en el santuario, es entonces cuando yo comprendo lo que va a suceder en el futuro a los impíos y lo que va a suceder en el futuro también a aquel que lleva una vida justa. Y entonces es cuando yo me doy cuenta que realmente vale la pena luchar, porque no para todos es el premio. El versículo 19 dice, ¿cómo han sido asolados? ¿Cuán en un punto acabáronse, fenecieron con turbaciones? Hablando del impío, hablando del injusto, de aquel que parece que vive en progreso. Ahora el salmista, cuando entra al santuario, comprende y dice, viendo la postrimería de ellos, viendo el futuro de ellos, cómo han sido asolados, cuán en un punto acabáronse, fenecieron con turbaciones. Contempla el futuro de ellos, está viendo en ese momento el futuro de ellos y cual si fuera el presente, dice, cómo han sido asolados, cuán en un punto acabáronse, fenecieron con turbaciones. En el versículo 17 dice, hasta que he venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Cuando yo entro al santuario, entonces veo desde hoy, como si fuera en un presente, lo que a ellos le va a pasar. Y lo que yo miro en el santuario es que habrán de ser asolados, que habrán de tener un fin, que habrán de fenecer con turbaciones. Versículo 20. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Oh, eso me lleva al libro de Apocalipsis, capítulo
20, me parece que es Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Lo voy a buscar. Déjenme buscar la cita. En Apocalipsis 20. Hoy lo cerré otra vez. Oh. Déjenme buscarlo. No es Apocalipsis 20. Voy a irme a unos capítulos anteriores. 6. Apocalipsis 6. Disculpen que me he equivocado. Apocalipsis 6. Versículo 9 al 11. Dice lo siguiente. Y cuando él abrió, versículo 9 al 11, perdón, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban en alta voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y le fueron dadas sendas ropas blancas, y le fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Juan en visión mira a las personas que murieron como mártires, degollados por amor al Evangelio, por amor a Cristo Jesús. Y de una forma simbólica, aquellos mártires claman a Dios y dicen: Señor, ¿hasta cuándo vengarás tú nuestra sangre? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Y lo interesante es que estas almas, estas personas, están debajo del altar, y el altar forma parte del santuario que expresa toda la historia de la redención, de que Cristo vendría a morir por nosotros, pero que también vendría por segunda vez y después daría el pago a los justos, le daría según sus obras, y a los impíos también les habría de pagar según sus obras. Entonces Dios le dice a ellos, de una forma simbólica: y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Era el clamor de ellos. Y le fueron dadas sendas ropas blancas, y le fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Desde el santuario claman por justicia, y desde el santuario se les dice que Dios va a hacer justicia por la sangre de ellos que fue derramada, siendo ellos inocentes. Desde el santuario claman por justicia, y en el santuario se les responde que Dios actuará de una forma justa para con ellos, y que les dará el pago a aquellos que les quitaron la vida por amor a Jesús. Es que en el santuario se encuentra la respuesta de lo que va a suceder con el impío, y también lo que va a suceder con aquel que es justo. Desde el santuario se reclama por justicia, y desde el santuario también se da la respuesta de la justicia que Dios habrá de actuar tanto en los impíos como también en el justo. El santuario revela
lo que Dios habría de realizar en el futuro. Me gustaría verlo en otro video posterior, explicando lo que el santuario señala acerca de cómo Dios habrá de juzgar a las demás naciones. Pero en el santuario se celebraba lo que se llamaba Día de la Expiación, en el cual el día 10º del 7º mes se llevaban 2 machos cabríos. Un macho cabrío representaba a Dios y un macho cabrío representaba a Satanás o a Azazel o Satanás. Se sacrificaba el macho cabrío que representaba a Dios y la sangre de aquel macho cabrío era introducida al lugar santísimo y sobre el arca del pacto se esparcía aquella sangre hacia el arca del pacto, se esparcía aquella sangre y después aquella sangre era traída otra vez afuera del santuario y era entonces ahora colocada las manos del sacerdote sobre el macho cabrío que representaba a Satanás, y aquel macho cabrío después era llevado al desierto. Era llevado al desierto. Y el Salmo 73 dice lo siguiente. Vamos a continuar. Desde el versículo 20 en adelante. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Desazonóse a la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas, como aquellos que clamaban por venganza bajo el altar. Es casi la misma expresión. Desazonóse a la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas. Porque quería ver que Dios actuara en los impíos. Mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha. Hasme guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Es decir, él no comprendía lo que habría de suceder con él y lo que habría de suceder con el impío. Pero cuando él entra en el santuario, comprende la doctrina del santuario, comprende el evangelio que se predica a través de los rituales del santuario, él entonces entiende que todo lo que Dios, que todo lo que él ha hecho al cuidarse, no ha sido otra, sino que Dios ha dirigido su vida. Dios lo ha tomado en sus manos. Dios ha cuidado de él. Dios le ha conducido. Con todo, yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha. Hasme guiado, dice. Hasme guiado según tu consejo. Y después, viendo para el futuro, después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando él comprende la postrimería de él por haber sido fiel a Dios, él dice, hasme guiado tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? No tengo a nadie sino solamente a ti. El impío no te tiene a ti, yo te tengo a ti. Fuera de ti no deseo nada en la tierra, porque en ti está mi postrimería, porque en ti está mi futuro, en ti está mi salvación, porque me habrás de recibir en gloria, no así al impío. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo puedo desfallecer, yo puedo
contemplar lo que le sucede al impío. Yo puedo contemplar la prosperidad del impío, cómo sus hijos juegan en la calle, no les pasa nada, cómo ellos están gordos, cómo ellos se miran saludables, cómo ellos se miran prósperos, cómo ellos se miran fabulosos, cómo ellos se miran bien. Y en ese momento puedo yo sentir el desánimo, puedo yo desanimarme, mi carne y mi corazón desfallecen cuando yo los contemplo, porque me comparo a mí mismo y pareciera ser que Dios es injusto, porque a ellos les va bien y a mí, cuanto más trato de acercarme a Dios, pareciera que más mal me va. Pero, dice aquí, mas la roca de mi corazón, aunque yo me desanime, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Es decir, yo cuando entro al santuario comprendo con la doctrina del santuario, comprendo con los rituales que se dan en el santuario, comprendo con todos los ritos del santuario, con cada cosa que hay en el santuario, que es una ilustración del plan de salvación. Yo comprendo que los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Es decir, habrás de destruir a aquel que vive en pecado, no solamente aquel que fornica, sino a todo aquel que vive en pecado, a todo aquel que de ti se aparta. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. No solamente se fornica carnalmente, se fornica también cuando se va tras los ídolos, cuando se va tras los deseos y se aleja de Dios uno para unirse con alguien diferente, para unirse con Lucifer, para unirse con Satanás, para unirse con aquellos que hacen el mal o con aquellos que viven en plena idolatría de sus deseos, en plena idolatría de sus pensamientos, de su corazón, en plena idolatría del amor al mundo. Versículo 28. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza. Cuando el rey David compara la forma como viven los impíos y compara la forma como él se restringe para no hacer lo mismo que aquellos que hacen los impíos, que aparentemente gozan. Él se siente por momentos mal, pero cuando él ve lo que el santuario enseña de lo que a ellos le va a pasar y lo que a él le va a suceder, restringiéndose como el atleta que corre y se autodisciplina a sí mismo, se cuida a sí mismo, no comiendo aquello, no comiendo lo otro, sacrificando su cuerpo en un ejercicio rudo, mientras que el que no se cuida come como le da su regalada gana, duerme todo el tiempo que le da su regalada gana, vive como le da su regalada gana, hace todo lo que a su mente le llega, come y duerme, descansa, en fin, sacia su alma de todo aparentemente de todo bien, pero su postrimería no va a ser la postrimería de aquel que corre una carrera, que sabe que tiene una meta que alcanzar, que sabe que le espera un futuro glorioso, que sabe que, como el salmista David, que habrá de entrar en la gloria, que habrá de recibir un pago justo, que sabe
que tendrá la vida eterna. Y entonces se da cuenta que las cosas que él se ha privado no han sido para su mal, sino para su propio bien. Que la vida de sacrificio que ha llevado ha sido una vida que va a redundar en su completo bien. Porque a final de cuentas, aunque él muera en esta tierra, sacrificándose a sí mismo para no gozar lo que el mundo goza, al final él será reivindicado, mientras que el impío habrá de recibir la muerte eterna. En Apocalipsis se dibuja a Lucifer cómo habrá de ser destruido, y a los impíos también cómo habrán de ser también ellos destruidos. Capítulo 19. Apocalipsis 20, 1 al 3, perdón, 21 al 3. Dice: vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Aquí está el futuro que le va a suceder a Lucifer cuando Jesús venga por segunda vez, reflejado en la doctrina del santuario, en los rituales del santuario, en aquel macho cabrío sobre el cual eran depositados todos los pecados del pueblo de Israel, y que después era enviado al desierto para que muriese en el desierto, simbolizando los 1000 años en los cuales Satanás habrá de estar atado aquí en la tierra, porque todos los seres humanos habrán de morir, los justos habrán sido llevados al cielo, y los impíos morirán, y la tierra quedará completamente deshabitada, con solamente Lucifer, sus ángeles, habitando la tierra, atado por las circunstancias, porque durante esos 1000 años no va a poder ejercer su poder de engañar a ningún ser humano. Y en la doctrina del santuario, en los rituales del santuario, está reflejada esta gran realidad. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, desde el versículo 4 en adelante vamos a leer. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y le fue dado juicio. El santuario nos habla de un juicio que habrá de celebrarse en los días finales, en los cuales se habrá de definir el pago que se le habrá de dar a cada quien, a los salvos la vida eterna y a los impíos la muerte eterna. Los tronos hablan de un juicio, y aquí habla de un juicio. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y le fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos degollados eran aquellos que clamaban, los mártires que clamaban debajo del altar por justicia. De pronto Dios hace justicia, reivindica a aquellos que murieron por él, aquellos que habían sido degollados o que fueron mártires por él, y a ellos les da la vida eterna. Son llevados con él al reino de los cielos, y duran 1000 años en el reino de los cielos. Y dice aquí: y reinaron con Cristo 1000 años. Lo que el rey David quería ver era
que Dios sometiera a los impíos a juicio, aquellos que aparentaban prosperidad, que los sometiera a juicio, que pusiera en balanza a los impíos, como también pusiera en balanza la vida justa que él trataba de llevar, para que Dios tomara una decisión y con justicia pusiera a cada quien en su lugar. Y cuando entró al santuario se dio cuenta de la postrimería de los impíos, del futuro que les esperaba a los impíos y el futuro que les espera a él. Lo mismo que clamaban las almas que estaban debajo del altar, que deseaban que Dios realizara un juicio en el cual se definiera el futuro de los impíos y también que se hiciera justicia sobre ellos que habían sido muertos por amor a Jesús. Clamaban para que Dios le diera salvación a ellos y que tomara a los impíos en sus manos, los llevara a juicio y determinara lo que a ellos les habría de suceder, que ellos tal vez no visualizaban cuando ellos estaban en borracheras, cuando ellos llevaban una vida impía, cuando ellos disfrutaban de los placeres del mundo que David veía. Versículo 6 en adelante, versículo 5 en adelante. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, de la cual debemos tomar parte tú y yo. Porque los impíos habrán de morir ante la presencia de Jesús que viene por segunda vez. Dirán a las peñas, escondednos de aquel que viene sobre las nubes. Ellos morirán ante la presencia de Jesús que viene por segunda vez. El mundo queda deshabitado completamente 1000 años. Satanás es atado por las circunstancias durante 1000 años. Y dice el versículo 7, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque entonces sucederá la segunda resurrección. Los impíos habrán de resucitar para ver a Jesús descender en la santa ciudad junto con los justos. Y entonces se le habrá de dar pago a los impíos. Versículo 8. Y saldrá, dice, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Cuando los impíos resucitan, cuando desciende la santa ciudad, los impíos resucitan, Satanás los vuelve a engañar otra vez, es suelto otra vez. Ya las ataduras que tenía fueron quitadas, ahora tiene a quien engañar, puede actuar con libertad, va y engaña a todos los habitantes de la tierra, a los impíos, y los hace creer que pueden tomar la santa ciudad, los lleva, los reúne, los lleva al pie de la santa ciudad, quieren tomar por asalto la santa ciudad y entonces desciende fuego del cielo y los devora, y los impíos allí terminan, pero también terminan junto con el diablo. Versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. No quiere decir que vayan a estar siendo atormentados por toda la eternidad, sino que el tormento será de consecuencia eterna, de tal forma que morirán y ya jamás se habrán de levantar, llegando a ser ceniza en el futuro para los impíos, cuando Dios recrea la tierra y los justos habitan la tierra, dice la Biblia, que ellos serán ceniza bajo sus pies. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, hablando de juicio otra vez, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra
y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios. Ahora ya no estaban muertos, ahora los vio vivos. Aquellos que habían visto muertos bajo el altar y aquellos que se unieron también a ellos en el futuro, porque eso les dijo, eso dijo Dios, que se tenían que completar el número de aquellos que habrían de morir, igual que ellos. Vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No les espera nada bueno al impío, al injusto no le espera nada bueno. Por eso el salmista en el Salmo 73 él expresó lo siguiente. Salmo 73, donde estábamos hace un momento. Salmo 73. Por eso dice, hazme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. El versículo 24. Y el versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 20. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta, tal como lo dice Juan en Apocalipsis 20. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza. Solamente cuando conocemos la doctrina del santuario, podemos conocer la forma como Dios habrá de juzgar al mundo. Lo entendió el rey David, lo debo de entender yo también. Y aquellos que creen en la salvación universal, en que todos se van a salvar, deben de ir también al santuario. Por eso la iglesia adventista del séptimo día tiene como una de sus más sublimes creencias o doctrinas la doctrina del santuario. Porque así como lo entendió el rey David, también lo debe de entender todo adventista del séptimo día, lo debe de entender todo cristiano, y no alejarse siguiendo dogmas, sino siguiendo la verdad escrita y profetizada también en el santuario. Solamente entrando en el santuario como entró el rey David, podemos comprender la postrimería o el futuro de los impíos, así como también la postrimería y el futuro de los justos. No nos desviemos del conocimiento de la verdad que Dios tiene en su pueblo, porque si nos alejamos de esa verdad, entonces vamos a recibir la muerte segunda. Pero si nos acercamos a esa verdad y vivimos conforme a esa verdad, valdrá la pena todo sacrificio. Entonces entenderemos como el rey David entendió, que no importa cómo iban los impíos, mientras yo viva cercano a Dios, siendo guiados por Él, habremos de recibir la vida eterna, mientras que los impíos habrán de recibir la muerte eterna. Que tu inquietud, tu deseo sea ser guiado por Dios como
el rey David fue guiado y que la esperanza que el rey David tenía de tener la vida eterna, la puedas también tener tú. El Señor te bendiga.